Dios los bendiga a todos, los continúe bendiciendo en esta mañana. Podría tener una adivinanza para los hermanos. ¿Qué pasaje de la palabra tengo yo hoy para hoy? Lo más probable es que todos digan, bueno, venía tratando Romano, vamos a seguir con Romano. De pasada lo vamos a tocar, pero ¿por qué le digo que podía tener una adivinanza? Porque el pasaje que tengo para compartir hoy está señalado acá con el marcador y todo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 17, versículo 8. ¿Por qué le decía que podía tener la adivinanza? Porque es lo que decía la hermana Ana, que en oración, en medio de ese dolor, sintió que la salida estaba en levantar los brazos y justamente sin haber hablado, porque no hablamos absolutamente nada al respecto con Ana, es la palabra que yo tengo preparada, que he estado meditando en el correr de la semana para compartir con ustedes. Y si bien es una palabra de cosas que pasó allí en el Antiguo Testamento, me hizo entender cosas a mí, que conozco prácticamente la palabra de memoria. Podía decir ayer cuando el pastor David dice, vamos a leer en Hechos, no sé qué, Camila más enseña como diciendo, va a abrir la Biblia, y le dije, tal, le recité lo que decía el verso, porque sé de memoria lo que dice ese capítulo y ese verso. Y sin embargo, más allá de conocer la letra, el contenido, las historias que están en la palabra, Dios me hizo entender algo que muchas veces hemos predicado, otros pastores han predicado y han hablado, inclusive, referente a un pasaje, se lo voy a hacer fácil, que está en Hebreos capítulo 11. No lo busque ahora, yo lo que quiero es que usted me atienda. Si más o menos ubica la palabra, dice la fe. Es pues la fe, arranca así, la certeza de lo que se... Exactamente, ahí dice la hermana. Y me di cuenta de algo en este estudio de la palabra de Dios. Ayer la hermana Ana lee también un pasaje en 2 Corintios, capítulo 4, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, porque tenemos el mismo, no uno diferente, espíritu de fe. La fe es un espíritu. Ahora, hay gente que... Yo le quiero hacer una pregunta, no para que me la responda, medítela. ¿En qué momento usted recibió la fe? La fe la recibió en el momento que alguien le predicó la palabra, o la fe es algo que Dios da, porque normalmente la mayoría de los creyentes piensan que ellos eligieron. Dice, he decidido seguir a Cristo. No, dice la palabra de Dios que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y para que no hubiera confusión, Jesús los llamó a los discípulos y les dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Así que hay una elección de parte de Dios que en el momento oportuno Él viene, se revela, toca, usa un instrumento para revelarse a nuestra vida, pero hay una elección que procede de Dios y recibimos un espíritu. Yo no tengo la letra ni la sé bien, pero hay una canción muy linda que la vamos a aprender, pero la vamos a aprender bien. Dice, con mi fe te alcanzaré, con mi fe y un milagro recibiré y nueva criatura yo seré.
Pero yo le invito a que usted después en su casa, usted estudie la carta a los hebreos, estudie acerca de la fe de Abraham, la fe de Enoc, la fe de Moisés. Y en ningún momento dice, por su fe, Abraham hizo esto, por su fe, Enoc, dice, por la fe. La fe, hermano, es un espíritu que se recibe. Y yo quiero llevarlo a que un poquito más adelante vamos a ir a ese pasaje para que usted lo lea en su palabra y se dé cuenta de una realidad que tal vez usted no conocía, pero que como dice el profeta allá, Dios le revela a Jeremías, dice que lo había elegido desde el vientre de la madre. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, vuelve a decir lo mismo, dice, cuando agradó a Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. Así que el apóstol Pablo, igual que Jeremías, eran firmes predicadores de esa elección de Dios, hermano, una elección de Dios que no es por lindo ni por feo, no es por bueno ni por malo. A Jacob amé, dice la palabra, mas Esaú aborrecí. Los dos, fíjese hermano, no era que uno era blanquito, el otro era negrito, que uno era americano y el otro era africano, que uno era esto. Los dos hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, y allí en el vientre estaban combatiendo, dice, entre ellos, dice, hay dos naciones que se pelean. El pastor ayer hizo una exposición, es bueno a veces conocer la historia de cómo se fueron dando los distintos acontecimientos para entender. Trajo un pasaje que no sé si iba a hablar de eso, acerca de los descendientes de Ismael, que era hermano de Isaac, hijos de Abraham. Y se levantan, y es una nación que al día de hoy sigue teniendo altercados con el pueblo de Israel. Pero Isaac también tuvo dos hijos, y uno, de acuerdo a la promesa de Dios, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre, dijo, te vas a llamar Israel a partir de ahora, y otro que se llamaba Esaú. Ese Esaú, que quería decir rojo, si estudia toda la historia después la puede ver, no voy a entrar en detalles de cosas que están ahí en la palabra. Parte de su descendencia fueron los amalecitas, de los cuales estudiamos la historia que hoy nos ocupa, que mencionaba Ana. Dios no quiere voluntarios, Dios tiene llamados. Cuando alguien aplica al voluntariado y lo hace a su manera, como mucha gente usted le habla y dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios a mi manera. Bueno, a la manera de Dios. A su manera, Moisés trató de liberar al pueblo de Israel. Haciendo la historia, una historia compleja, corta, Dios había decidido que iba a multiplicarse el pueblo de Israel allí en Egipto y que luego iban a ser liberados con mano poderosa. Y Moisés se postuló para eso y trató de mediar allí en un conflicto que hubo. En ese conflicto Moisés se termina peleando con un soldado egipcio que azotaba a un hebreo, a un israelita, y lo mata. Para que no lo descubrieran, dice que lo enterró en la arena, y después no solo le alcanzó eso, sino que arriba no fue y se entregó, sino que se fue prófugo, tuvo 40 años viviendo en el desierto de Madián, cuidando ovejas, hizo su vida, se casó, tuvo 2 hijos, y allí es la historia de la zarza que usted recordará. En medio de la zarza, Dios llama a Moisés y vio una zarza a la distancia que ardía y no se consumía, se acercó, dice, yo soy Jehová, dice, el Dios de tus antepasados, quítate el calzado porque el lugar donde estás es tierra santa, ahora irás y liberarás a mi pueblo. ¿Pero cómo? Dice Moisés, ya hice la prueba, humanamente ya traté y no me dio resultado. Y ahí Dios le da, dice, bueno, prueba, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al piso. Se convierte en una serpiente y si Moisés huía de la serpiente, etcétera, etcétera. Después vienen las 10 plagas de Israel, todo. Al fin y al cabo, el pueblo de Israel es liberado. Cuando iban en el camino, el faraón se arrepintió y lo salió a perseguir, montañas de un lado, ejército de otro y el mar rojo por delante. Dios le dice, extiende tu vara.
y el pueblo de Israel pasa en seco el Mar Rojo. Los egipcios dicen, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y se metieron y las aguas se juntaron cuando iban en el medio allí del Mar Rojo y murieron todos anegados por agua. Y entonces dice, bueno, nos llegó la victoria, dice el pueblo de Israel. Llegan a un lugar que se llamaba Refidim, que quiere decir descanso. Dice, bueno, ahora Dios nos ha dado el descanso. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pedro, dice que estemos vigilantes, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted, hermano, mira algún documental, va a ver que el león, a pesar de su fortaleza, igual que las hienas y otra serie de depredadores, no van y atacan en grupo. Observan y ven el que va quedando atrás, el que va quedando rezagado, el que está herido, el que es muy chico, y va y ataca justamente a ese para hacerle daño al que tiene más posibilidades. Y a pesar de que acá, en esta historia que nosotros vamos a leer, no da el detalle, sí sabemos, hermano, que había gente que no eran hermanos. Los hijos de Israel eran hermanos, descendientes de hermanos, eran primos, hijos de Esaú, estos amalecitas que estaban allá, y estos primos, que no eran realmente hermanos, van allí a aquel lugar a hacerle guerra al pueblo de Israel. Y el libro de Números, acá en Éxodo no lo detalla, pero después usted lo puede leer en el libro de Números, dice, por lo tanto, dice, Dios estará para siempre enojado con Amalec, dice, porque fue atacando en el camino a los rezagados y a los cansados, dice la palabra. Lo mismo que nos enseñó el apóstol Pedro a los que se iban quedando para atrás. Por eso, hermano, cuidado con quedarnos para atrás, cuidarnos con quedarnos rezagados, porque el diablo está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y allí estaban los amalecitas como instrumentos del diablo, buscando destruir al pueblo de Israel. Era una buena oportunidad, dice que cuando el pueblo de Israel sale, habían recibido como pago a sus 400 años de esclavitud, los propios egipcios le dieron bienes, le dieron plata, oro, cosas, para que cuando ellos se fueran, no se fueran con las manos vacías. Entonces, por un lado, había un buen botín de por medio para atacar a este pueblo, pero por otro lado, estaba interesante pelear en aquel lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar que de pronto no hubiera sido de interés en ningún momento para Edom ni para cualquier otro, porque era un desierto y no había agua. Pero unos versos antes dice, y el pueblo tuvo sed y clamó a Dios, y Dios hizo brotar agua de la roca. Y ahí, hermano, igual que había pasado con unos pozos en los días de Abraham, si usted conoce la historia, acá pasa lo mismo, hermano. Había agua, había riqueza y había gente vulnerable para ser atacada, y allí van los edomitas a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Esa historia entonces la tenemos en Éxodo capítulo 17. La voy a leer brevemente porque ya le hice bastante la introducción para que entienda. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, que como le decía quería decir descanso, quería decir lugar de reposo. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, pelearon contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Y qué pasó? Dice, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomando una piedra la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y estos otros dos varones, Aarón y Hur, sostenían sus manos, uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Hermano, esto fue escrito para que nosotros conozcamos esta historia, porque sabía que muchas
en muchas oportunidades más iban a pasar cosas parecidas. Y Moisés, agradecido, levantó un altar a Dios y nombró aquel lugar. ¿Sabe que hay varios nombres que se le dan a Dios? Y allí le llamó al altar Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Por qué, hermano? Moisés había, tal vez lo veamos, sido educado en toda la sabiduría de los egipcios, había sido criado como el hijo de la hija de Faraón, como el nieto del Faraón, hablando en términos más modernos, y conocía un montón de cosas y sabía que los ejércitos normalmente llevan un estandarte. ¿Sabe lo que es el estandarte? Si usted estudia, es parte de la heráldica y es donde se lleva el escudo de la casa a la que representa y normalmente el lema. Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el lema de la iglesia? Y el lema es Cristo es la respuesta. Es un lema. ¿Cuál era? Por lo cual Moisés quería que el pueblo de Israel fuese conocido, porque iban de cabeza a la batalla, a enfrentarse con enemigos poderosos. Quería que supieran que no era la fortaleza del linaje de Abraham, de Isaac o de Jacob, el cual fortalecía sus manos, sino que su estandarte, su lema, su defensa era la confianza puesta en Dios. Y por eso dice Jehová Nisi, que es lo que le llamó a ese lugar, está en el último pasaje allí de la Biblia. Ahora, yendo a la palabra de Dios, y como ya mencioné acerca de la elección de Dios, que creo que es algo que ya tenemos asimilado y lo hemos visto en diferentes pasajes, yo fui a la carta a los Hebreos. Ahora sí lo invito si quiere, porque acá la historia ya la tenemos, sabemos de lo que estamos hablando. Hebreos 11, 23. Ve que es un versículo, un capítulo que está dedicado a la fe y a la fe de aquellos hombres de la antigüedad, por la cual alcanzaron promesas, derribaron ejércitos, alcanzaron victorias. Y en el verso 24, porque veníamos hablando de Moisés, ¿no? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Entiende lo que estamos leyendo? Dijimos Hebreos 11, 24. Pero ¿sabe qué es lo que me sorprendió a mí? Que lo conozco prácticamente de memoria, pero que estudiando esto y que decía, cuando cantemos esa canción, porque si usted lee todo el capítulo 11 de Hebreos y distintos pasajes de la Biblia, nunca habla de nuestra fe, dice, porque la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, dice la palabra. La fe no es nuestra, la fe es un don de Dios, y por eso acá Hebreo viene, cada hombre que nos nombra dice, por la fe, por la fe, por la fe. Esa misma fe, ese mismo espíritu de fe, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué me sorprendió? El verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés cuando nació. Fíjese, hermanos, porque podía haber dicho, por la fe, los padres de Moisés cuando Moisés nació, pero está hablando, ¿cuál es el ejemplo que nos cita? Moisés. Dice, por la fe, Moisés cuando nació. Hermano, es una obra poderosa de Dios, es una obra de Dios que puede estar siendo avivada o puede estar siendo apagada. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva la llama del Espíritu, dice. Y le cita el ejemplo, dice, que ardió en la vida de tu abuela
en la vida de tu madre y sé que también en la tuya. ¿Por qué, hermano? Porque hay que fortalecerse en el Señor, hermano, para poder resistir todas las acechanzas del diablo. Y dos pasajes, si alguien tiene para anotar y quiere luego poder estudiarlo en su contexto, en su casa, referente a la elección de Dios. El primer versículo al que hacía mención está en Jeremías 1:5. Dice: antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido para que fueras profeta a las naciones. Y para que nadie diga, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto y todo lo que quiera, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Imagínese, hermano, que acá también el apóstol Pablo viene dando testimonio. Si usted estudia la historia de Pablo, en Hechos de los Apóstoles relata cómo él participó, él votó para matar a Esteban, le guardó las túnicas a aquellos que apedrearon a Esteban, o sea que fue de alguna manera un autor intelectual de estas cosas, recibió cartas de los primos para salir a perseguir a los hijos de Dios, a las iglesias, y se había hecho famoso. Ananías, cuando llegó a Damasco, allí Pablo, dice, no quería juntarse con él, recibe una visión de Dios y dice, ve y ora por este hombre, por Saulo. No, Señor, yo he oído todas las cosas malas que ha hecho. Dice, yo no quiero ir. Dice, ve, porque instrumento escogido me es en mis manos. ¿Por qué? Luego Pablo lo entendió, dice, por una elección de Dios. Anduvo en caminos de error, pero Dios ya lo había elegido desde el vientre de su madre, como da testimonio acá la palabra. Así que, hermanos, quiero que hoy usted pueda estar firme en esa seguridad de la elección de Dios, hermano, pueda estar avivando la llama del Espíritu y también del Espíritu de la fe en su vida. Una fe que no hace distinción de edades, hermano. Moisés tenía 80 y pico de años allí cuando Dios lo llamó en la zarza, pero ya habla de la fe de cuando él nació, hermano. Es una obra poderosa de Dios que escapa a nuestra comprensión, poder entender estos misterios. Pero esa historia que justamente, si será de Dios, que compartamos esto, que sin haber tenido ninguna vinculación, el testimonio de la hermana Ana y lo que Dios le habló de noche, es lo mismo que yo había preparado para traer en esta mañana. Así que, y le decía el otro versículo, si lo quieren anotar, está en 1 de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que, hermano, esta es la palabra de Dios. Dios en aquel entonces le había dado al pueblo de Israel la vara de Aarón, la vara de Moisés, con la cual subió allí en sus manos. Dio hombres allí que lo apoyaran en oración y otros peleando, porque no todo, como dice la palabra de Dios, dice en un cuerpo no todo es oído, no todo es boca. Dios, hermano, dentro de su cuerpo, que es la iglesia, ha dado distintos dones y debemos cada uno encontrar, hermano, esos dones y ponerlos en práctica, porque dice, subiendo a lo alto, dice la palabra, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y está la parábola de los talentos que habla de eso mismo. Y se le dio a uno, a otro 5, a otro 10, y luego vino. Dijo, dame cuenta de qué hiciste con lo que yo te di. Hermano, debemos convertirnos, si preguntáramos, Dios hoy llamara a dar cuenta a Ur, dice, Ur, ¿usted qué hizo cuando vino el problema? Yo sostuve el brazo izquierdo de Moisés y ayudé a Aarón a mover la piedra. Dice, le pregunta a Aarón, yo moví la piedra junto con Ur y tenía el otro brazo de Moisés. Y Moisés dice, yo con toda mi fuerza traté de tener las manos en alto pidiendo la intervención de Dios. Y Josué también tuvo su tarea de ir y pelear, porque a veces, hermano, toca la batalla de ir y pelear.
Y por último, si lo quiere anotar, no lo vamos a estudiar, pero hay un pasaje interesante que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. El título de ese pasaje, que ya es lo último, dice, la armadura de Dios. Dios, hermano, no nos manda a la batalla a pelear a mano limpia, no nos manda a pelear con un palo, nos ha dado una espada, nos ha dado un yelmo, nos ha dado distintas cosas, hermano, distintos instrumentos. ¿Quiere averiguar cuáles son esas herramientas para combatir que Dios nos ha dado? Estudia en su casa Efesios capítulo 6, versículo 10, porque son cosas prácticas y reales que el apóstol Pablo le estaba comunicando a la iglesia de Efeso para que estuviesen apercibidos. Dios los bendiga a todos acá y los dejo con el pastor. Bueno, hoy se va a extender un poquito más la reunión, pero voy a decir unas pocas palabras y después mi esposa también va a compartir algo, porque el tema que nos ocupa hoy es el bautismo. Porque, tal cual lo escuchamos, la fe, si creemos en esa obra de Cristo que llevó a cabo en la cruz para salvar a la humanidad, esa fe, si creemos en eso, no es por algo propio, es porque Dios nos dio esa fe. Pero esa fe que Dios nos dio, por la propia enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo, tiene que ser confirmada por el bautismo. Por eso dice Jesús a sus discípulos que anuncien este mensaje y que lleven a cabo esta tarea de bautizar a la gente, porque el que creyere, no son palabras mías, son palabras de Jesús. No las vamos a leer para no dilatar, ya las leímos acá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene la garantía del propio Salvador Jesucristo. Y así como se explicó en este mensaje, Dios nos eligió a nosotros. Usted no está acá por casualidad. Fue Dios el que nos eligió. La Biblia reiteradamente enseña eso. Jesús lo confirma y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, Jesús, os elegí a ustedes. Yo los elegí. Es una elección de Dios para que nosotros transitemos en esta vida con la seguridad de la salvación. Porque sabe que hay muchas, no todas las llamadas iglesias evangélicas han entendido, han llegado a tener esta luz, porque no han recibido esta fe que nos da certeza, que nos da seguridad de que ya Él deposita en nosotros vida eterna. Y los que no han entendido eso, los que todavía permanecen en tinieblas, creen que el hombre puede participar en algo, puede hacer algo para alcanzar esta salvación. Entonces, es muy frecuente escuchar, nos estamos preparando
pasan los meses, pasan los años, se siguen preparando, pero nunca están seguros. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque confían en sí mismos. Se creen justos, pero a su vez, en el fondo del corazón, saben que no lo son. Porque la Biblia declara que no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos, dice, desde el punto de vista humano, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos destituidos de poseer la vida eterna. La vida eterna la tenemos como un regalo de Jesucristo. Y es por eso, como ese pasaje que fue leído esta mañana, es que el diablo, nuestro adversario, se levanta, dice la Biblia, como león rugiente contra esta verdad que proclamamos. Porque en otro tiempo yo también fui un ignorante, creía que podía hacer algo por mi salvación. Hasta que un día fui alumbrado que somos salvos exclusivamente por la obra que Cristo llevó a cabo. Dios lo envió para eso, para que Él diera su vida en la cruz, muriera y resucitara. Y el bautismo, no voy a extender en detalles, el bautismo, de algún modo, ese simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros también, cuando nos bautizamos, como yo ya hace muchas décadas pasé por las aguas bautismales, pero es el símbolo de que morimos a este mundo y ahora, a partir de ahí, resucitamos en una nueva vida con Cristo. Y de ahí en adelante podemos vivir tranquilos, porque sabemos que no solamente fuimos escogidos por Dios, nos fuimos elegidos por Jesucristo, no solo sabemos eso, tenemos esa fe que nos da la garantía de que ya poseemos vida eterna. Y cuando proclamamos esto, y ayer hice un estudio, que no lo voy a hacer hoy, pero hay algunos que todavía, como están oscurecidos sus ojos y no pueden ver la luz brillante de Cristo, el éxito total de Cristo en la cruz del Calvario, es que se levantan en contra de esta gloriosa verdad, proclamando todo lo que puede hacer para destruir esta obra. Pero nosotros sabemos que nosotros tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Tenemos la victoria asegurada. De gloria a Dios, si usted puede creer que nosotros tenemos la certeza y que un día, como lo dijo mi hija Ana, se va a encontrar con mi querida madre, su abuela. Un día nos vamos a encontrar, va a haber un reencuentro con nuestros seres queridos. Ayer ilustraba muy bien el pastor David en la reunión de Juan Lacase, que estando allí en el aeropuerto de Santiago de Chile, un muchacho se iba sin documentación para radicarse en Estados Unidos buscando un futuro, pero no sabían si algún día lo volverían a ver, especialmente las personas mayores. Y dice que lloraban desconsoladamente como en un velorio, despidiéndose de ese muchachito que tomaba el avión para tal vez no verlo nunca más. Pero qué glorioso nosotros cuando despedimos a un ser querido, saber que un día nos vamos a encontrar con ellos, los que estamos en esta fe. Esto no es juguete, es algo muy grande. Pero surgen aquellos, como hay una enseñanza de la palabra, que los que son religiosos, carentes de esta visión, carentes de este entendimiento, la grandeza de la obra de Cristo, dice la palabra que encontraron a una mujer en el mismo acto del adulterio y la llevaron a Jesús y le dijeron: Maestro,
Moisés dice que a estas mujeres que son halladas en adulterio hay que apedrearlas hasta la muerte. De eso se ha predicado mucho. Cuando yo tenía los mensajes por video por años, el Señor me enseñó que tenía que ponerle título a cada mensaje. Y estando esta semana en oración, le preguntaba a Dios, en esta visión y en este entendimiento que Dios me ha dado, ¿qué título le pondría? Y le pondría las palabras de Jesús. Trajeron una mujer en pecado, pero Jesús, ¿qué le dice? Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Porque ¿sabe qué? Hoy los religiosos del siglo actual actúan peor que esos hipócritas fariseos de la época de Jesús. ¿Por qué? Porque esos fariseos hipócritas que condenaban, esos tenían más faltas que la propia mujer. Porque los que condenan tienen más faltas, no ven su falta. Dice, si quieres ver bien, saca el tronco de tu ojo porque estás mirando la paja, la espina, como dice otras versiones de la Biblia, que tiene tu hermano acusándole. Pero no ves bien, no ves bien. Y los incautos se dejan atrapar por esa sutileza maldita del diablo. Pero Jesús dice, ni yo te condeno. Y entonces le dice, Jesús, se lo digo porque lo sé de memoria para no distraer el tiempo. Jesús le dice a esta mujer, pecadora, sí, pecadora, dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿No ha quedado ninguno? Ninguno les dice eso. ¿Sabe por qué? Porque esos pecadores que acusaban, acusados por su conciencia, porque Jesús les dijo, si ustedes no tienen pecado, tienen la primera piedra. Pero ellos, acusados por su conciencia, uno a uno se fueron marchando y no quedó ninguno. Y Jesús, que no tenía pecado, que era el único que podía haberla apedreado, le dice, ni yo te condeno. Aprendan estas grandiosas lecciones que están en la palabra para no dejarse influenciar por las obras malditas del diablo. Porque estamos en una verdad gloriosa que difiere de muchísimo en otras doctrinas que no enseñan estas verdades. Todavía están en tinieblas. Por eso juzgan, por eso critican. Pero claramente Jesús enseñó que no teníamos que juzgar para no ser juzgados. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces Jesús esperaba que la mujer dijera eso. ¿No ha quedado ninguno? Y ella respondió, ninguno. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Yo que podría condenarte, apedrearte hasta que mueras, no lo hago porque Jesús sabe qué. Vino para salvar, no vino para condenar. Libérese de esas obras del diablo que influencian a la gente tratándole de desviar de estas gloriosas verdades que tenemos. No lo permitan en el nombre de Jesucristo. Tome autoridad en el nombre de Jesús. Repréndalos, porque están en tinieblas. Hacen eso porque están en tinieblas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hoy todavía voy a pedir una última levantada de mano, porque yo no quiero que nadie tome una decisión de tanta importancia como es el bautismo, que se sienta presionado, que se sienta comprometido porque levantó la mano en otra oportunidad. El que decide ser bautizado, que lo haga plenamente con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria al nombre de Jesús. Si Dios quiere, estamos
a un paso de la fecha que estipulamos para el bautismo, si el tiempo nos acompaña, porque planificamos traer gente de Montevideo, gente que algunos van a venir de Juan Lacase, pero ¿sabe qué? Hay pronóstico de lluvia para todos los días hasta el sábado. El domingo aparecería despejado, el lunes sigue la lluvia. Si el tiempo nos acompaña, por eso tuvimos un poco las reservas para no hacerlo como se había planificado, más a lo grande, porque estamos en una época que usted ve que día por medio está lloviendo. Pero bueno, lo cierto que el plan es este. El sábado, Dios mediante, vamos a estar acá a las 10. ¿Sabe que acá el culto empieza a las 10? Porque si nosotros no somos puntuales, estamos defraudando a Dios. Yo escucho reuniones que dicen empieza a las 10 y después empieza a las 10:30. No. Antes ya acá están alabando, cantando, usted intégrese, venga, ore, siéntase libre de estar aquí. Pero la reunión puntualmente empieza a las 10. A las 10 vamos a estar acá, si Dios así lo concede. Y después de alguna palabra o alguna instrucción que se dé en ese momento, vamos entonces a trasladarnos a la playa, porque bautizar significa sumergir. Es decir, es un simbolismo que así como Cristo estuvo en la tumba 3 días y resucitó al tercer día, así también cada uno de los que se bautiza, de algún modo, hace lo mismo, nada más que en lugar de ser sepultado bajo la tierra, es sepultado bajo las aguas y resurge en una vida nueva. Es algo glorioso, hermano. Yo tuve una experiencia tan gloriosa cuando me bauticé y sentí una presencia tan grande del Espíritu que yo anhelo que ustedes lleguen a participar de esa misma experiencia. Terminado el bautismo, vamos a venir acá y vamos a participar de la cena del Señor, que representa el cuerpo y la sangre que Jesús dio. Ya voy a preguntar, querido José, los que están firmes en la decisión. El domingo 17 de diciembre. Domingo 17, como siempre, el culto acá a las 10, todo igual. Y de algún modo los vehículos que haya, vamos marchando a la playa. Ustedes pueden invitar a otros que vayan. Otros vecinos, amigos, familiares, que vean lo que es un bautismo. Lo vamos a hacer en la playa a la vista de todo el mundo, porque es testimonio de la fe que tenemos, que proclamamos, de la cual estamos plenamente convencidos, ¿sí? Muy bien, nadie está obligado, nadie está obligado. Por eso, los que se mantienen firmes, que toman esa decisión porque le creen a Jesús, lo pueden hacer libremente hoy. Nadie tiene un compromiso de dar este paso. No tiene obligación. Esto es algo que se lleva a cabo por la fe, tal cual estuvimos hablando. Pero un momentito, voy a terminar con esto y después mi esposa pasa y le hacen las preguntas a ella. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy medio sordo y entonces no los escucho bien. Ella escucha bien. Bueno, ella le va a explicar un poquitito en qué consiste el bautismo, ¿no? Yo ya termino con esto, hermano. Yo solamente quería exponer estas cosas porque, ¿sabe qué, hermano? Esto es cuestión de creer o no creer. Es cuestión de vida o de muerte. Es cuestión de salvación o condenación. Cada uno
Jesús no obligó a nadie. No, 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 no. Jesús nos hace libres para tomar esa decisión. Y los que creyeron, dice, fueron bautizados. No, no hay ningún compromiso, ¿no? Pero claro, los que se bautizan ya pueden participar de la cena del Señor, ¿eh? Porque la iglesia física, porque la iglesia a nivel universal es una iglesia espiritual. Las distintas denominaciones de la gente que está en esa fe son salvos. Pero luego hay iglesias locales como esta, acá en Colonia, que Dios viene levantando, como en Juan Lacase, como en cada ciudad del país, porque Cristo es la respuesta, es el lema de nuestra iglesia que nos une, que hay en prácticamente todas las ciudades de Uruguay. No es solamente aquí de Colonia. Aquí agrupa Cristo la respuesta. Ahí adelante dice Iglesia de Dios porque ese es el nombre legal delante de las autoridades. Pero nuestro lema es Cristo la respuesta. Por eso este precioso cartel que lo donó el pastor Daniel y Camila, donaron uno para acá y otro para Juan Lacase, ¿no? Donde centraliza el mensaje de aquel pecador que se va a bautizar y arrodillado ante la cruz reconoce las obras que Cristo llevó a cabo para la salvación. Así que más o menos aquí expuse las cosas fundamentales de nuestra fe, de nuestra seguridad de salvación. No la va a escuchar en cualquier lado. En cualquier lado va a escuchar a gente que dice que la salvación se puede perder. Y eso está diciendo que realmente no creen en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque creen que ellos son copartícipes de su salvación. Y la obra es una obra soberana de Dios. Lo dicen por ignorancia, lo sé. Y quiera Dios un día les alumbre y aún los use a ustedes para darles estas instrucciones. Como lo haría yo, como lo haría los pastores, como lo haría la hija Ana, que está bien interiorizada de este plan de salvación. Ella es una evangelista, porque por donde va da testimonio y siempre tiene almas. Siempre tiene almas. Cada vez que me encuentro aquí estuve hablando y hay personas que en medio de ciertas adversidades que están pasando, reciben la obra de Jesucristo para liberación de sus vidas. Es maravilloso. Pero vamos a dejar que mi esposa acá le diga la parte práctica, como es el asunto, ¿no? Me hace así como que yo lo dije todo. No, no. Toma la palabra y... Bueno, bendiciones, hermanos. Bueno, como dijo el pastor, ya casi todo. El domingo 17, Dios mediante, tenemos proyectado el bautismo. Ahora te quiero decir, hermana Cecilia, muy en especial, que no creo que tenga nada que ver tu falta de hierro con que no te puedas dar un baño, ¿no? O te puedas duchar. Vos no te hagas problema. Si vos lo... Ah, claro, ta. Bueno, eso va a criterio. Claro. Va a criterio de cada uno tiene que sentirse libre. Digo, bueno, creo que el bautismo es una confesión pública de nuestra fe, de que vamos allí quedan sepultados nuestros pecados y resurgimos a una nueva vida, como dice la palabra, ¿no? Quiero que nuevamente hoy aquellos que están decididos a tomar ese paso levanten la mano para saber quiénes son los que se van a bautizar entonces el próximo
el próximo domingo. Muy bien, entonces contamos con el hermano José, que está firme como una roca levantando su mano. Amén, amén, sí. Hay que decidirse por una y sobre todas las cosas saber qué es lo que se predica en cada lugar donde uno va, ¿no? No, lo que pasa es que uno tiene que llegar a tener una seguridad de salvación, porque si uno va a la iglesia creyendo que porque va a la iglesia o porque las buenas obras que yo hago me voy a salvar, está totalmente equivocado. Dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos, fuimos escogidos por Dios para esta salvación tan gloriosa y que no es por nuestros méritos, sino por el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Nosotros nada merecemos, pero sí Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Bueno, saben, hermanos, que el que se va a bautizar tiene que llevar otra muda de ropa, digamos, para... No tiene importancia, hermano. Si es blanca o no es blanca, no importa. Una ropa que vos vayas a mojar y que te puedas cambiar, porque allí mismo, si es en el balneario, se puede, hay baños para poderse cambiar, para después ya venir a participar de la cena del Señor. ¿Tá? El domingo próximo, ¿tá? A las 10 de la mañana nos congregamos acá. Y vamos hasta el balneario, se hace el bautismo, después se sirve la Santa Cena acá, aquellos que están bautizados, aclaramos, y después compartimos un almuerzo acá de confraternidad con todos los hermanos, ¿no? Con todos les vamos a pedir que cada uno pueda colaborar con alguna cosa para compartir todos juntos de un almuerzo, ¿está? Bueno, creo que no. Por supuesto, no pueden participar de la Santa Cena porque el que no está bautizado no se puede. Pero de lo demás, claro, que pueden ir y justamente ver lo que es un bautismo, porque el otro día justamente yo traje unas fotos para que vieran y Cecilia no estaba y Noemí no le pude explicar porque estaba saludando a la hermana que había llegado. Y bueno, pero el bautismo bíblico es por inmersión y Jesús vino a ser ejemplo para cada uno de nosotros cuando fue bautizado por Juan el Bautista allí en el río Jordán, como un ejemplo para nosotros, no porque él tuviera pecado, pero lo hizo y nosotros seguimos sus pisadas. Bueno, creo que no queda nada por aclarar, no sé. Bueno, Daniel, no sé que se va a decir alguna cosa. Claro, eso es, es un mandato bíblico, es uno de los primeros pasos que debe dar un creyente, pero nadie está obligado. Lógicamente, eso tiene que hacerlo